El pasado 31 de julio se cumplieron 40 años de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera a bordo del Twin Otter con el número 205, FAB 205. Este es un avión construido en Canadá que despegó desde Peronomé cubriendo el tramo hasta Coclecito, donde el general Torrijos tenía una residencia de trabajo. Y esto generó muchísimos comentarios, unos diciendo que era un asesinato, un crimen, un atentado, otros que dicen o lo atribuyen a errores o error humano o fallas técnicas. Lo cierto es que dentro de todo lo que se ha escrito y dicho, hay dos libros importantes. Uno se llama Águilas Negras, del autor estadounidense Larry Collins, que él habla del atentado en contra del general Torrijos. Y hay otro que se llama Confesiones de un sicario económico, de John Perkins, donde deja la tesis él de que Torrijos fue asesinado. Sin embargo, nosotros tenemos esta mañana al ingeniero Germinal Sarasqueta Oyer. Él es ingeniero en mantenimiento de aeronaves y tiene una maestría en ciencias aeronáuticas y fue embajador de nuestro país, embajador de la República de Panamá en la OASI. Así que nosotros lo hemos invitado porque una opinión que tiene él en base a los estudios que ha realizado, a los análisis que se han hecho, y él escribió esto, lo recoge un libro que lo recomiendo, por cierto, muy bueno, es el autor de El último vuelo del general. El ingeniero Sarasqueta descarta que fuese un acto de terrorismo. Buen día, ingeniero Sarasqueta, ¿cómo está usted? Buen día, Guillermo Antonio. Igualmente a todos. Oiga, ingeniero Sarasqueta, hay dos tesis. Como dije, la teoría de la muerte del general Torrijos por fallas mecánicas en la aeronave o por error humano. Estamos hablando de fallo del piloto, o la versión de que fue un atentado de la CIA o de otra naturaleza. Sus estudios, sus análisis, ¿a dónde lo llevan en esta situación de la muerte del general Torrijos, señor Sarasqueta? Bueno, la verdad es que yo me fundamenté exclusivamente en el informe final del accidente de aviación que hizo la comisión investigadora en 1981. Yo acababa de renunciar casualmente de la Dirección de Aeronáutica Civil, que se llamaba en aquel entonces, y fui a gerenciar la Dirección de Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento de Internacional de Aviación, la famosa INAIR. Y yo dejé todo preparado ahí, los muchachos que quedaron ahí, después que yo acababa de llegar en 1980 de sacar mis dos maestrías en aviación. Y por supuesto, cuando sucedió los hechos, apenas enterarme, yo me incorporé, le dije a todo el mundo en la Fuerza Aérea y en la Dirección de Aeronáutica Civil que yo los apoyaba en todo lo que estuviera al alcance de mis manos. Y de casualidad, las dos personas que llegaron a investigar el accidente, que es parte del anexo 13 del convenio de Chicago de la OASI, que es la investigación de accidentes, y el 12, que es busca y de rescate, el que vino por representante de la de Havilland, del fabricante, que es parte de los procesos internacionales, era John Gilchrist, que era un gran amigo mío de hacía muchos años en investigación. Pertenecíamos a la misma Sociedad Internacional de Investigadores de Accidentes Aéreos. Lo mismo pasó con James Holhauser, que vino por los motores Pratt & Whitney, que lo había conocido al principio de los años 70, cuando yo trabajaba en la desaparecida Air Panama Internacional, y nos veíamos siempre a ellos dos y a todos los asociados a esa gran organización ISASI, que todavía existe, con sede en Washington, D.C., y siempre nos veíamos todos los años, por lo menos a la conferencia anual. Por lo tanto, yo siempre estuve al tanto de todo lo que estaba pasando durante la investigación, a través de todo el personal que estaba involucrado en eso. Señor ingeniero Sarasqueta, hay una versión que se refiere a particularmente
de las teorías que mencioné hace un instante. Y el doctor Julio Yao se habla de que los representantes de la empresa de Haviland, que es la que construyó el Twin Otter que dice que ellos hablaron u ofrecieron versiones contradictorias sobre el accidente. Incluso ellos no descartaron el atentado. ¿Usted qué recoge de eso, ingeniero Zaraqueta? No, a mí yo casualmente hice un trabajo sobre todo sobre todo las declaraciones que hizo el doctor Lao, a quien no conozco, pero respeto mucho. Eh, la descuarticé totalmente y le contesté cada pregunta que él hace y eso La salió en respuesta esto. esta que le acabo la respuesta suya Eso es totalmente, no es verídico eso, porque los investigadores de accidentes aéreos jamás conversan ni dicen nada durante la parte de la investigación. Hay una sola persona que está encargada de decir el día a día de las investigaciones de los grandes accidentes como el de Torrijos, que se hizo internacional, no solamente nacional. Y entonces esa persona que da la noticia y que tiene contacto con la prensa es la que habla. Los investigadores no mencionamos ni no comentamos eso ni con nuestras familias, porque eso es muy delicado. Y así fue, ellos nunca jamás que yo supe, yo siempre estuve con ellos cuando ellos salieron, las veces que fueron al lugar de la tragedia y regresaban a los hoteles, yo era el que los atendía porque yo he sido su amigo de toda la vida, ya los dos están retirados, así como yo. Por lo tanto, eso es totalmente falso. Camila. ¿Usted llegó en algún momento a visitar la misma escena de...? Sí, cómo no. 2 veces he ido. Pero, 2 veces he ido. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿recién ocurrido o ya con el tiempo? Como a los dos, creo que fue después de la 4ª vez que ellos visitaron el sitio. Yo no quería, como yo no era parte de la comisión investigadora, yo fui después. Y conversé con ellos todo y vi todas las fotografías. Eso sí, yo vi todas las fotografías y todos los videos. Porque pero usted no fue físicamente, usted no asistió. Sí, yo he ido 2 veces. Yo fui después de que ellos salieron, yo fui. Y después fui unos años después cuando ya estaban los escombros, alguien los arrumó todo y como están hoy en día. Milton. No te escucha. Este tema tiene 2 aristas o 2 contextos que analizar. Hay un aspecto geopolítico. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? ¿A quién le podría haber interesado que Omar Torrijos muriera? Ese es un aspecto. Y está el aspecto técnico aeronáutico, y yo quisiera enfocarme en lo segundo, luego tal vez después del cambio hablar de lo primero. Tengo entendido que el general Omar Torrijos era un hombre osado, que periódicamente retaba a sus pilotos que decían no hay condiciones de volar, entonces él les decía, tú eres un cobarde, te voy a cambiar, y prácticamente los obligaba a volar aun cuando ellos recomendaban no hacerlo. Primer elemento. Segundo elemento, que el piloto que conducía la aeronave el día de su muerte era un piloto empírico. Realmente era un mecánico que había sido ascendido a piloto por los años de servicio, por la lealtad, etcétera, pero que no sabía volar por instrumentos, que solamente sabía volar visualmente. Y que ese día había una bruma que cubría el trayecto. Supuestamente habrían elevado el avión a un punto donde había un claro, entonces vieron Coclecito y empezaron a bajar, pero en la bajada estaba dentro de la bruma. Y que el piloto simplemente no podía calcular bien porque no volaba por instrumento, y esto había provocado entonces 2 cosas. Uno, que el tren de aterrizaje trasero se enganchara con árboles y que eso produjo el ruido de lo que se llamó la primera explosión, y que luego cuando el piloto levantó la aeronave porque sabía que estaba en problema, ahí se incrustó contra el cerro, y esa fue la segunda explosión. Esta es la teoría de que no fue un atentado, sino un accidente. Entonces quería ver si nuestro amigo Cholín Zaraqueta Oller nos puede confirmar en efecto si el piloto era un piloto experimentado o empírico, si volaba por instrumentos o solamente de forma visual manual,
y si ha escuchado la teoría de que las dos explosiones se debieron al enganche y a la estrellada. Bueno, sí, Milton, mira, la verdad es que yo conocí muy bien, perfectamente al Cholito Adames, al capitán, y él fue ascendiendo en la Fuerza Aérea y él aprendió a volar en David con el capitán Luis Carlos Pastor Ponce y una serie de instructores que había allá. Era un hecho notable que cuando yo llegué a ser la primera vez director de seguridad aérea, yo fui en mi vida 3 veces, en 3 diferentes ocasiones, director de seguridad aérea. Y yo me acuerdo que yo llegué a un arreglo con el jefe, en aquel tiempo el jefe de la Fuerza Aérea, que era ya Lorenzo Porcel. Su hermano Alberto había salido y era el procedimiento que estaba establecido de que se organizó, porque la Fuerza Aérea nació el mismo año que nació la Dirección de Aeronáutica Civil como institución autónoma del Estado, en el 69. Y el procedimiento era muy sencillo. Ellos, los miembros de la Fuerza Aérea que llegaban a piloto o a mecánico o cualquiera labor aeronáutica que necesitabas una licencia para trabajar, ellos mandaban una carta del jefe de la Fuerza Aérea al director de Aeronáutica Civil, se lo pasaban a Seguridad Aérea y con esa carta ellos automáticamente le daban la licencia o la habilitación. ¿Hacían alguna prueba? O sea, examen? No, las pruebas no se hacían. Las pruebas prácticas y de proficiencia y de pericia no se cumplían con ellos. Se les daba, y como ellos no necesitaban la licencia civil para volar en la Fuerza Aérea, pues era como si fuera casi como el diploma que ellos nos mandaban a donde ellos recibían la instrucción. Yo eso, por supuesto, lo cancelé y ellos tenían que pasar la prueba como cualquiera que tenía. Para poseer una licencia tiene que pasar lo que decía el reglamento de aviación civil en la parte del personal, la licencia del personal aeronáutico. Y él, yo me acuerdo de él perfectamente, cómo él logró esa licencia de instrumento. Ahora, ellos... él tenía licencia para volar por instrumentos, o sea, la información que me dieron a mí se la habían dado, exacto, se la habían dado de la misma manera como yo les acabo de mencionar. Bueno, pero sin prueba. Sin prueba, sin pericia de vuelo, exacto, sin prueba de vuelo, solamente con el curso de tierra. Entonces no hay certeza de que supiera volar por instrumentos. Tenía una licencia de la forma esa que se daba automáticamente. Exactamente. Y bueno, como él todo eso lo hizo ingeniero, permiso, ingeniero, este es un tema muy sensitivo que nos gustaría ampliar y el corte comercial no me lo permite. Así que con su permiso voy al corte comercial. Aquí platicando esta mañana sobre la pérdida de la vida del general Omar Torrijos en el Cerro Marta, en Coclecito, producto de un accidente aéreo. Tenemos un experto, una persona muy reconocida local e internacionalmente, el ingeniero Germinal Sarasqueta, ingeniero de mantenimiento de aeronaves, y además tiene una maestría en ciencias aeronáuticas, que está opinándonos acerca de este tema que él ha investigado muchísimo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos analizando con un experto el accidente en el cual perdió la vida el general Omar Torrijos Herrera un 31 de julio del año, hace 40 años, 4 décadas, y se trata del ingeniero Germinal Sarasqueta, que como dije, es el ingeniero en mantenimiento de aeronaves y también tiene una maestría en ciencias aeronáuticas. Camila. Siguiendo un poco la línea anterior, cuando le preguntaba si había ido a la escena, si nos puede compartir cuáles son los indicios, sea que usted vio personalmente o en las fotos y videos, que lo hacen descartar una teoría sobre, o sea, la teoría del atentado y lo hace favorecer la teoría del accidente. ¿Cuáles fueron esos indicios? Mira, es muy sencillo. El accidente que le sucedió, el tipo de accidente que le sucedió al FAB 205 es un accidente que se llama CFIT, que en sus siglas en inglés es choque contra un obstáculo en un vuelo controlado. Ese es el asesino más grande que ha existido en la historia de la aviación desde 1900, desde el mismo momento en que se creó la aviación. Con los años,
finalmente con la tecnología pudimos abolir ese accidente. Ya eso no sucede con las grandes tecnologías que tenemos a bordo de las aeronaves y en los entrenamientos, y todo el recurso, los millones que se puso en el mundo a través de la Flight Safety Foundation, de la OASI, de la Federal Aviation Administration, y la tecnología creció tanto con esos sistemas de advertencia de proximidad contra el terreno, que es increíble. Por ejemplo, los aviones de Copa tienen lo más sofisticado que hay en el mundo, y fue la primera aerolínea en América Latina que lo tuvo, y eso te sale en una de las pantallas de vidrio que tienen ellos, todas de LED, te sale exactamente el contour de la montaña donde tú vas descendiendo, un perfil, o sea que no hay manera que tú te puedas estrellar contra la montaña, con el agua, con lo que sea. Es imposible, tiene que ser algo fuera de todo contexto que llegue a ese Pero, ingeniero Sargenta, escenario. permítame. A ver, Milton le hizo una pregunta muy directa. Tiene que ver con las habilidades, pues, por una parte del piloto, la otra, si podía volar lo que se llama por instrumento. Sin embargo, en aquel momento, el radar que nos había donado los Estados Unidos no cubría el área esa de Coclecito, ¿es correcto? Exacto, no, ese era Yo un me pregunto, radar del okay, 65. yo me pregunto, siendo Torrijos en ese momento el jefe de Estado de este país, ¿por qué no se asegura? Y un hombre que volaba con mucha frecuencia, se la pasaba más en el aire que en la tierra en algunas ocasiones. ¿Cómo es posible que no se tomaron las medidas de seguridad nacional? Ojo, seguridad nacional en torno a dotar de un radar que cubriera esa área. Esa es la primera pregunta. La segunda, un poquito entrando en el detalle de las fotos, videos que usted vio, yo leí en varias versiones que las partes del cuerpo del general Torrijos que se encontraron fue una prótesis dental, el Rolex que él tenía y el torso. Eso es lo que dicen los informes. Yo lo leí. Sí, En sí. algunas ocasiones se habla de eso, pero también hay otra versión que dice que estaban todos amarrados y que los cuerpos fueron encontrados sentados y que el único que estaba suelto era un señor apellido Massachusetts, yo no sé si lo pronuncio bien, que era miembro de la escolta personal del general Torrijos. ¿Qué es lo que usted encontró con relación al hallazgo? Porque la aeronave fue aparentemente calcinada, ¿no? Explíquenos cortito porque Milton tiene otra pregunta. Sí, mira, ¿Qué se la verdad encontró? es que, ¿Qué fue lo que se encontró? sí, todos los cuerpos estaban ahí, incluso todos los componentes de la aeronave estaban exactamente en el lugar del siniestro. Por supuesto, en un estado desastroso porque el avión se dio contra el cerro a 170 millas por hora, o sea, la desaceleración que existió ahí comprimió todo de una manera catastrófica, ¿no? Entonces, pero todo el mundo, todos los ocupantes estaban ahí, y todas las partes del avión, porque se le buscaron por todos lados, todo estaba ahí, lo que estaba ahí era quemado, porque en ese avión en particular es uno de los pocos aviones del mundo que el combustible no está en las alas, sino que está en la barriga, o sea, abajo, así, o sea que cuando él se estrelló con los arqueos de los cables eléctricos que se tiró, hubo fuego, pero la explosión, como dice Milton, y como se llegó a tener de acuerdo, que estuvo todo el mundo de acuerdo, fue que de los dos golpes que se dio el avión contra los árboles y después contra la montaña, eso fue lo que se sintió como explosiones, pero no hubo explosión por artefacto ni un componente explosivo, porque no se encontraron rastros de la velocidad con que se expande la explosión, la expansión de los gases en una bomba es muy diferente a la expansión de los gases cuando hay un fuego. Es mucho más poderosa la expansión esa de los explosivos plásticos modernos. ¿Y qué pasa? Todos estaban ahí. Significa que el avión no tuvo ni una ruptura en vuelo. El avión voló controlado exactamente hacia la montaña. Y eso es muy normal, fue una cosa normal en esos tiempos, y yo tengo unas tablas que se las puedo enseñar en pantalla, donde están todos los accidentes CFIT que sucedieron en Panamá, que son alrededor de 25, creo, 20, donde el primer accidente que hubo en este país en 1935 con la aerolínea de Malex fue un CFIT donde murió un señor Romero y unas grandes personalidades de Chiriquí. Y de eso, siguiendo los 3 accidentes fatales que tuvo la Fuerza Aérea Panameña, los 3 fueron CFIT, que te lo puedo mostrar en pantalla
aquí a ustedes y les puedo demostrar clarito la foto de lo que es un CFIT en pantalla para que se vea la trayectoria de vuelo, cómo va llevándose toda la vegetación, si es una montaña, toda la vegetación, y la diferencia que hay entre ese tipo de accidente y un tipo de accidente como si fuera una explosión en el aire o que pierdes control en vuelo o se desintegra catastróficamente una aeronave y se arranca un ala, la cola, etcétera, por fuerzas aerodinámicas excedidas a sus limitaciones de construcción. Como el de la Eso es, chicana, que ese sí. como el de, no, me gustaría enseñárselo para que ustedes lo vean porque esto es rápido. Lo hago. Dele, proceda. Si quiere buscarlo durante el cambio comercial, lo puede buscar. No, yo lo tengo todo aquí. Yo lo tengo aquí. Mira, te voy a enseñar el primero de la Fuerza Aérea. Miren eso ahí. Usted ve la bandera como todas las colas de la Fuerza Aérea. Bueno, ese es un 185 que se estrelló en el Cerro Negro en Veraguas. El avión venía de Calobébora con el piloto, un señor y un niño picado de culebra, y se clavaron se metieron en mal tiempo. No se ve en la pantalla, no se ve lo que nos están viendo, no se ve la gráfica, ingeniero Sarraqueta. No. Bueno, espérate, ya sé por qué. No se ve la gráfica porque no lo he, ¿cómo se llama? No le he puesto el... Okay. ¿Cómo hago? Espérate, para ver cómo es la cosa aquí, para ponerle la pantalla. Espérate, sí, ahora sí, share screen. Voy a ponerlo en share screen, ahí está, ahora sí se ve. Tampoco. No se ve. Pero además la mayor parte de la audiencia no está viendo, está escuchando solamente. Pero sí, señor Sarraqueta. Pero es muy importante que usted, que share screen le ponga ahí, ¿verdad? No se ve. Es que el host disable participant screen sharing. O sea, ya me tienen cortado el share screen. Un oyente pregunta, ¿la ruta qué tan peligrosa es? Bueno, la ruta es como todas las rutas donde hay montaña. Aquí en Panamá tenemos, a pesar de que hemos tenido tantos CFIT, todas han sido en montaña, ¿no? Pero no solamente eso, sino que todos los accidentes de esos suceden, por ejemplo, en el famoso que quieren siempre, en todas estas especulaciones geopolíticas, como le quieran llamar, están las especulaciones y quieren meter el accidente de Roldós, que fue el mismo año con el accidente Ecuador, presidente de Ecuador. El Ecuador. Y miren, para que ustedes vean una cosa, en Ecuador, después de Roldós, entre antes de Roldós y después de Roldós, en 6 años ahí, entre eso, 3 años adelante y 3 años para atrás, se mataron CFIT, se dieron contra la montaña. No solamente Roldós, se dio el jefe de 2 jefes de fuerzas aéreas, un comandante de la fuerza del ejército y un almirante que iban volando. Y en ese mismo cerro donde se mató Roldós, se estrelló un Gulfstream 4 con unos ejecutivos de Argentina. Y también un American Airlines en esos tiempos casi se da en el mismo páramo, en el mismo pico, en la misma montaña a donde se dio Roldós. En el caso de Panamá, un año antes que muriera Torrijos, en la otra montaña, en el Cerro Juan Julio, se dio un capitán de apellido Valenzuela, un 206 que venía en una misión de Coclecito, se dio del otro lado de la montaña, pero ese se dio despegando. Pero casi siempre ocurre, el 90% de esos accidentes ocurren en la fase de aterrizaje, que son 16% de un vuelo de un avión. Entonces, entonces las estadísticas son claras, o sea, el mismo panorama para todos los accidentes, cómo suceden. En el caso acá de nosotros en Panamá y en los aviones pequeños, siempre es un vuelo visual. Ellos salen con un plan de vuelo visual y entran en una condición de instrumento para llegar a su destino, y ahí es donde viene la fatalidad de la... Oiga, se lo voy a pasar a Milton después del corte comercial. Ingeniero Sarraqueta, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque en el libro Águilas Negras, que lo tengo aquí y que lo he leído más de una vez, la tesis es que la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, fue la que intervino, y lo sospechoso es que cuando estaban, el avión estacionó para recoger a unos invitados, el avión fue cargado con unas cajas que decían que eran de Coca-Cola. Eso es lo que dice Águilas Negras. Sí. Permiso. De allí la teoría
del atentado contra el general Omar Torrijos cuando despegó de Penonomé, porque había hecho una escala en Penonomé, y entonces allí es donde señala él, no me recuerdo bien cuál es la teoría del otro libro de Confesiones de un sicario económico, que creo que Milton va a hablar de eso al regreso aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Mire, en el cambio comercial ustedes escucharon, porque no, los que lo están viendo por Facebook Live escuchan los comentarios que se dan en los cortes comerciales, les paso ese dato. El ingeniero Sarqueta, antes de pasársela a Milton, yo decía que cómo es posible que estando en juego la vida del jefe de la Guardia Nacional, el general Omar Torrijos, se permitiera que lo transportaran en condiciones un poco extrañas en cuanto a la capacidad de los pilotos. Eso es lo que estamos hablando. Y usted decía que el piloto Adames tenía, ¿cuántas horas de vuelo, rapidito? 3.000 en los últimos 10 años. Él ¿Eso tenía, qué significa? El lenguaje aeronáutico, ¿qué significa para los legos en la materia? eso no es nada, eso no es nada. Él lo que tenía era 3.000 horas de experiencia visual llegando a Coplecito, porque él se pasó 10 años volando a Coplecito ahí. Pero, por ejemplo, con el 205, en el FAP 205 voló, por ejemplo, el capitán Augusto Villalaz, que llegó a retirarse volando 757 aviones de aerolínea. Pero él, pues, como él iba en descenso, pues lo iban descartando y lo iban mandando a misiones y a puestos más allá de volar un avión. Entonces el general Torrijos lo tuvo en la Ingeniería de la Victoria, tuvo en muchas posiciones ejecutivas dentro del gobierno y él dejó de ser su piloto ejecutivo, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí donde yo quiero que sepan esto, yo creo, y esto no, en la comisión investigadora y en los informes final del accidente, porque sí existió y fue una de las investigaciones más exhaustas que se han hecho en Panamá, y yo he participado en todas desde 1973-74 hasta el 2007, y en el 2015 también participé en varias como asesor de la comisión de la Junta de Investigación. Y lo más, ellos no mencionaron esa parte ahí porque en el 81 no se podía hacer porque los militares eran los que mandaban, ¿no? Entonces, todo lo que hicieron, todas las recomendaciones se hicieron como si la aviación civil y no a la aviación militar, que era la que había acabado con su propio jefe y con el que la fundó. Entonces, pero además de eso, el error que pasó ahí fue muy sencillo, que se comete en Panamá a diario todavía hoy en día, que es que tú sales de Albrook en un plan de vuelo visual y entras en una condición de instrumento, porque usted ve en el día como hoy, es un día de instrumento. Aquí tú no puedes salir a volar ahora mismo en condición visual, pero si está la distancia y está lo que dice la norma, entonces tú puedes salir, pero no debes entrar en condición de instrumento. Pero ellos lo hacen porque es la manera de poder trasladarse y meterse y volar de esa manera hacia San Blas y hacia Darién, ¿no? Ya la cosa cambia a Chiriquí, a Bocas del Toro. Pero lo más grave en esa situación de lo que se llama la coordinación en cabina era que el copiloto, imagínense, en todas las fuerzas aéreas y en toda la parte que ejecutiva de operaciones, porque en lo comercial ya eso es diferente. El copiloto, aunque sea menor y tenga menos entrenamiento, tiene que estar calificado como está calificado el capitán, porque si hay una emergencia con el capitán, él tiene que asumir la responsabilidad, él queda de piloto al mando. Pero ¿qué pasa? En esta parte militar y en esta parte de aviación comercial pequeña, etcétera, que hasta a veces va un solo piloto, no es así. Entonces en la Fuerza Aérea el copiloto Rangel no tenía ni 30 horas de vuelo en total, acababa de llegar de una academia y lo pusieron a volar ahí de copiloto para que metiera la típica actuación. ¿Y qué pasa? El uno era capitán y el otro era un subteniente, o todavía era alférez. Yo creo que no le habían dado el grado de subteniente, creo que sí era subteniente. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes esa diferencia en una cabina de un capitán y un copiloto que no conoce, el copiloto tiene que quedarse callado y no puede hacer nada de lo que el capitán está haciendo, que lo puede matar a él, porque primero vienen ellos dos, la vida de ellos, y después los que vienen atrás. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho no solamente no tenía la experiencia, sino que no tenía ni siquiera el rango para equipararse con el capitán. Entonces ahí en la parte militar se
el gap se hace enorme, y eso fue parte ¿cómo se llama? Eso se llama los factores contribuyentes al accidente. Milton. Sí, yo quiero hacer el contexto de la época, solo como un último comentario a lo que acaba de decir Cholín. En el accidente de Korean Air, un accidente muy famoso en su época, cuando se hace la investigación, se debe que por razones culturales la tripulación no podía contradecir al capitán. Y empezaron a cambiar, a poner tripulaciones norteamericanas hasta que reentrenaran a las tripulaciones coreanas para que el ingeniero de vuelo y el copiloto se atrevieran a contradecir al capitán cuando iba a cometer un error. Así que ese es un problema que es muy importante en los accidentes. Pero quiero volver al tema del contexto de la época. Estamos en 1981. Omar Torrijos Herrera había dejado el cargo de jefe de gobierno, según establecía la Constitución de 1972, había dejado ese cargo en el año 78, donde asume como presidente de la República Arístides Royo, con todas las facultades de un presidente, pero Omar Torrijos se reserva el cargo de comandante jefe de la Guardia Nacional, y el argumento que él daba en privado era: yo saqué a los gorilas de la jaula, yo los tengo que volver a meter. O sea, lo que él decía es que solo él podía lograr que los tenientes coroneles, los coroneles, respetaran a un gobierno civil, y que si él no estuviera de comandante de la Guardia Nacional, eso no iba a ser posible. Así que él se mantuvo en ese cargo y se mantenía en ese rol de líder de los no alineados y en los temas internacionales por su propio peso específico, como Omar Torrijos, ¿ok? Entonces, en el año 81, ya en el 79 había ganado el sandinismo la guerra civil nicaragüense, pero se había hecho una promesa a Jimmy Carter, a Carlos Andrés Pérez, a López Miquelsen y a Daniel Oduber, que en Nicaragua no venía el comunismo, venía un gobierno socialista europeo. Y el general Paredes ha dicho en este mismo programa cómo Omar Torrijos lo manda a hablar con Fidel, a reclamarle que Cuba estaba empujando a Nicaragua al comunismo. Ya había unas fricciones con Cuba y con Fidel Castro para el proyecto centroamericano. Recordemos que en ese momento había guerra civil en El Salvador, que había guerrillas en Guatemala y en Honduras, que había situaciones de tensión con Costa Rica, entre Nicaragua y Costa Rica. Y Omar Torrijos, con Felipe González, estaba tratando de reconducir el proceso centroamericano dentro de los acuerdos originales con Carter. Ya estaba gobernando Ronald Reagan. Hay un testimonio del doctor Adán Ríos, muy amigo de este programa, que cuando Torrijos lo manda a llamar para el tema de la llegada del Shah de Irán, es un favor que le hace Omar Torrijos a Jimmy Carter. Cuando Jimmy Carter, a través de Hamilton Jordan, que fue el que fue a hablar con Torrijos en Farallón, y que es la conversación que el doctor Adán Ríos vio y escuchó presencialmente, le dice que Carter quería que él le dijera qué favor podía hacer por Torrijos, y el favor que le pide Torrijos es: yo quiero que el presidente Carter llame al gobernador de California y le diga que Panamá es uno de los 15 mejores amigos de los Estados Unidos. El gobernador de California era Ronald Reagan, y ya Torrijos lo veía ganando. Entonces, cuando a través de Carlos Osores Tipaldo me entero, y luego lo verifico en una cena que pude conversar con Fidel Chávez Mena, que era miembro de la Junta Cívico-Militar de El Salvador y era el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, que Torrijos cambia su visión sobre el tema del gobierno cívico-militar salvadoreño por el testimonio que le da Chávez Mena a instancias de Carlos Osores, que era nuestro canciller, y que lo hace repetir la historia ante Felipe González, que estaba en Farallón también. Vemos a un Torrijos que, por otro testimonio de una persona que era su enlace con los norteamericanos, estaba negociando un paquete de ayuda económica que la AID iba a dar a Panamá para que Panamá lo diera al gobierno cívico-militar de El Salvador. Vemos que Omar Torrijos estaba contribuyendo con la política norteamericana en Centroamérica, y no era un obstáculo y no era un enemigo, que cuando en un momento anterior se quiso eliminar el TIAR, Torrijos va a la reunión del TIAR a defender el TIAR, y él hace un discurso que se llama "Soy un soldado de América Latina",
que defendía el interés geopolítico de Estados Unidos también. No hay manera de que los Estados Unidos consideraran un interés estratégico eliminar a Omar Torrijos. Lo que pasa es que se da al poco tiempo de la muerte del presidente Roldós de El Salvador, y hace un día Abdalá Bucaram, cuñado de Jaime Roldós y que luego fue presidente de Ecuador y fue derrocado, ha dicho que él va a revelar los secretos de la muerte de Roldós. Lo ha dicho ayer. Hay que ver qué había. Pero se teje toda una teoría de que había un interés en los Estados Unidos de hacer desaparecer a Omar Torrijos. Omar Torrijos también le había dicho a mucha gente en su entorno, que él no iba a morir de viejo en su cama. Él sabía que iba a morir de una forma violenta y lo decía constantemente. Y también desafiaba a la muerte con este tipo de vuelos fuera de los términos adecuados de seguridad, etc. Entonces, en el libro de Zoilo Martínez, él dice que Torrijos y Felipe González estaban por denunciar la obstaculización de la pacificación de Centroamérica. Unas semanas antes de la muerte de Torrijos habían acordado hacer eso. Pero, perdonen para los amigos de los cubanos, el único que podía tener alguna preocupación de lo que estaba haciendo Torrijos en Centroamérica era Fidel Castro, porque le estaba afectando la mano de expansión del proyecto comunista en Centroamérica con lo que iban a hacer o estaban haciendo en El Salvador con los Estados Unidos. Y ni así pienso que Fidel Castro hubiera planificado este atentado contra Torrijos. De todo lo que yo he escuchado, la realidad es que la teoría del accidente es la que más verosimilitud tiene, y las otras teorías conspirativas dan para escribir buenos libros, pero no parecen estar sustentadas en la realidad de la geopolítica de la época. Me queda un minuto, ingeniero Zaraqueta. Usted en su libro, El último vuelo del general, usted descarta totalmente el terrorismo. ¿Eso es correcto? Por supuesto, eso Un no minuto, hay manera de un pensar. minuto. ¿En qué se apoya usted, ingeniero Zaraqueta? Un minuto. Porque entre todas las circunstancias y las características de un vuelo CFIT, eso fue lo que ocurrió todo, como está hasta cómo caen, cómo los aviones golpean contra el suelo, contra lo que sea, y lo que sucedió. Y todos los accidentes de la FAB fueron de esa manera porque no tenían procedimiento, no tenían manual básico de operaciones. O sea, ellos volaban visual. Ellos cuando querían volar instrumentos, ellos conseguían los aviones grandes y pilotos de Copa y de Air Panama para hacer sus vuelos. Fíjense que el general Torrijos fue a Washington a firmar los tratados en un avión de Air Panama Internacional, en un 727, y él andaba con todos los pilotos de Copa que el capitán Hermes Carrizo le decía, estos son los que te van a volar tus 2 aviones jet que él compró. O sea, ellos sabían que la Fuerza Aérea era para operaciones nacionales domésticas y de planes de vuelo visual. Bueno, ingeniero Zaraqueta, lamentablemente el tiempo nos engulló. Muchas gracias al ingeniero Germinal Zaraqueta, ingeniero en mantenimiento de aeronave, pero además tiene una maestría en ciencias aeronáuticas. Muchas gracias por sus aportes, ingeniero Zaraqueta, se agradece. Gracias.